¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento informativo en el cual documentamos hechos de la vida cotidiana, hechos de la realidad que nos afecta, con el propósito de tener más elementos informativos que nos permitan ampliar nuestra comprensión, nuestro entendimiento de todo aquello que es importante y que nos afecta. Los partidos políticos no podrán intervenir en las campañas electorales de ministros, magistrados y jueces, que serán electos para renovar la mitad de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación en los comicios del 1 de junio del 2025. Al menos eso es lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿cómo lograrán las autoridades electorales que esa disposición se cumpla cuando la supremacía de Morena y sus aliados les ha llevado a gobernar 24 de las 32 entidades del país, en las cuales tienen influencia directa sobre más de 93 millones de personas, de los poco más de 126 millones que viven en México? Esto según el último censo de población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los comicios extraordinarios del próximo año se realizarán con base en la lista nominal de electores que el Instituto Nacional Electoral defina, que hasta octubre del 2024 incluye más de 98 millones de personas de 18 años y mayores, cantidad que no es muy diferente al total de ciudadanos que participaron en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y sobre esa misma referencia, ¿cómo podría evitar el Instituto Nacional Electoral que Morena y sus aliados, que gobiernan 24 entidades en donde viven más de 72 millones de potenciales votantes, puedan tener preponderancia en el respaldo de los candidatos que resulten más afines o empáticos con respecto al gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cómo evitar que esa sintonía se pueda dar cuando hay un partido tan dominante que gobierna 24 entidades donde viven más de 72 millones de potenciales votantes? En la diapositiva número 3 vemos qué es lo que dice el artículo 505 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con respecto a las campañas electorales del Poder Judicial. En el punto número 1 se plantea lo siguiente: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables. Y el mismo artículo 505 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales explica lo siguiente en el punto 2. Se entiende por propaganda el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difundan las personas candidatas durante el periodo de campaña con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquiera otra manifestación amparada por la libertad de expresión. No hay que perder de vista un dato duro, muy duro, que pone en una enorme desventaja a los partidos y a los ciudadanos que no coinciden con el proyecto de la Cuarta Transformación y que seguramente temen que la influencia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde pueda inclinar la balanza en los comicios de funcionarios del Poder Judicial. No hay que perder de vista que en los comicios presidenciales del pasado domingo 2 de junio del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganó en 31 de los 32 estados del país. La actual presidenta solo perdió
la elección presidencial solo la perdió en el estado de Aguascalientes. En la diapositiva número 6 vemos la descripción completa de los primeros 14 estados que están incluidos en la lista de entidades gobernadas por candidatos surgidos de Morena. Ahí ve usted que está la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Chiapas. En Veracruz, Puebla y Chiapas el cambio de gobierno se va a dar en el mes de diciembre, pero evidentemente ahí los ganadores son muy claros, ya está eso definido y por lo tanto en Veracruz llegará Rocío Nale, en Puebla Alejandro Armenta, en Chiapas Eduardo Ramírez, pero también están en la esfera de los gobiernos morenistas y de sus aliados los estados de Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit y Campeche. Y en la diapositiva número 7 vemos los restantes estados del 15 al 24, Baja California, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. Pero el dato duro más importante es el que está incluido en el cintillo inferior. Población de los 24 estados gobernados por Morena y sus aliados, 93.099.133 personas. Eso representa el 73.87% de toda la población de la República. Y vemos en el siguiente cajón que la lista nominal de electores en los 24 estados gobernados por Morena es de 72.591.550 personas con credencial de elector. Una parte importante, a reserva de que la lista nominal se mueve un poco, pero el 73.76% de la gente que vive en los 24 estados que gobiernan Morena y sus aliados van a votar en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Y la pregunta es obligada: ¿cómo se puede evitar que ante esta aplastante presencia de Morena en 24 de las 32 entidades del país no vaya a darse una inclinación natural entre los votantes y aquellos candidatos a ministros, magistrados y jueces que tengan alguna empatía con Morena? Ese es un reto que tendrá que resolver la autoridad electoral. El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una prohibición estricta a los partidos políticos y a los gobiernos federal, estatales y municipales. Punto número 1. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución. ¿Qué establece el artículo 134? Bueno, en su párrafo octavo dice que los funcionarios públicos no pueden utilizar, desviar recursos públicos en favor de algún partido o candidato o coalición porque se considera que eso de alguna manera influye de manera inequitativa en el proceso electoral. No se permite y ni se permitiría en el caso de la elección de funcionarios judiciales el desvío de recursos públicos para apoyar a algún candidato a algún cargo. Y también, este mismo artículo también restringe la posibilidad de que el personal del Poder Judicial que se postule para conservar sus cargos de ministros, magistrados y jueces puedan hacer uso indebido de los recursos que estén a su disposición. El punto 2 del artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy explícito. Dice lo siguiente: las personas juzgadoras en funciones que sean candidatas a un cargo de elección deberán actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo en los asuntos que conozcan, por lo que deberán abstenerse de utilizar los recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales. Aunque pretendieran influir, la presencia de los partidos políticos de oposición en las contiendas electorales de ministros, magistrados y jueces será muy limitada. En conjunto, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano gobiernan apenas 8
8 de las 32 entidades del país. Veamos en particular el caso del Partido Acción Nacional. Los albiazules administran 4 estados del país, como lo vemos en la diapositiva número 11. Aquí en la diapositiva número 11 vemos que el PAN gobierna en este momento, en el cierre del 2024, gobierna Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. ¿Eso qué significa en términos de presencia o de influencia en los potenciales participantes en los comicios judiciales? Bueno, esto significa que esos 4 estados gobernados por el Partido Acción Nacional representan 13.370.877 ciudadanos. Bueno, personas que viven ahí, 13.370.877 personas. Son el 10.61% de toda la población del país. Como usted verá, pues es un porcentaje bastante reducido. Pero si observamos cuántos de esos habitantes de Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes tendrían credencial de elector y estarían en posibilidades de votar en los comicios judiciales, nos damos cuenta que estamos hablando de 10.918.422 personas. Estos 10.918.000 ciudadanos representan el 11.09 de todos los potenciales electores que hay en la República. Como usted puede ver, es una representación muy pequeña si lo comparamos con los números y los porcentajes de representación que tiene Morena. No es de ninguna manera más afortunada la situación del Partido Revolucionario Institucional. El PRI gobierna 2 entidades del país, Coahuila y Durango. Y si vemos enseguida la diapositiva número 13, en esta diapositiva número 13 observamos con claridad que la población de esos 2 estados que gobierna el PRI representan apenas 4.979.421 personas, para un porcentaje del 3.95% de todos los habitantes de la República. Es decir, la influencia directa de los dos gobiernos priistas en Coahuila y Durango se reduce apenas a un poquito menos del 4% de toda la población del país. Y en el caso de los votantes potenciales, esas 2 entidades, con base en el corte de la lista nominal de electores del 27 de marzo del 2024, que es la que se utilizó para los comicios anteriores, los del domingo 2 de junio, de acuerdo con esa lista, en estos 2 estados que gobierna el PRI, Coahuila y Durango, habría 3.810.559 votantes potenciales, es decir, personas de 18 años y mayores que podrían acudir a las urnas. Esto representa apenas el 3.87% de toda la población del país, de todos los votantes potenciales del país, porque estamos hablando de la lista nominal de electores. ¿Por qué esta observación? Porque finalmente de la forma como estén gobernando los partidos, de los perfiles de los candidatos que se postulen para ministros, para magistrados y para jueces, y de la empatía o de la simpatía que pudieran tener estos candidatos con, con los partidos que en este momento tienen registro oficial, como ya lo sabe usted, Morena, PT, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Nada más hay 6 partidos en el país. Indudablemente que no va a faltar quien tenga simpatía por alguno de esos 6 partidos, y que la gente de esos que simpatiza con esos partidos, pues también decidan votar por esos candidatos. En este caso, cuando hacemos esta reflexión sobre la población que gobiernan Morena, PAN y PRI, nos damos cuenta que la ventaja de Morena es verdaderamente enorme. Luego, mientras que el Partido Movimiento Ciudadano tiene la administración de 2 de los más importantes estados del país. El Partido Naranja gobierna Nuevo León y gobierna también Jalisco. En estos estados se concentra poco más del 11% de la población de toda la República y un porcentaje similar de los votantes potenciales de todo el país, 11%. Hay una observación importante. La zona metropolitana de Monterrey, y este es un caso muy singular,
La zona metropolitana de Monterrey concentra más del 90% de la población de todo Nuevo León, más del 90% de la población, y también por razón natural concentra más del 90% de la votación potencial en el estado de Nuevo León. Bueno, mientras que la zona metropolitana de Guadalajara suma más de 60% de todos los habitantes de Jalisco y de los votantes potenciales de Jalisco. Es decir, en estos dos estados que administra, que gobierna Movimiento Ciudadano, hay una concentración muy singular de población, de tal manera que los triunfos o las derrotas en la zona metropolitana son casi determinantes para los resultados en toda la entidad. Pero en esas dos zonas metropolitanas, y este es el dato interesante, en esas dos zonas metropolitanas, Movimiento Ciudadano, que gobierna los dos estados, Jalisco y Nuevo León, no ganó en sus zonas metropolitanas centrales ninguna diputación de mayoría relativa. Es decir, en la zona metropolitana de Monterrey y en la zona metropolitana de Guadalajara, el partido Movimiento Ciudadano perdió todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en los comicios del pasado domingo 2 de junio. Y vemos en la diapositiva número 15 estos números que nos muestran la población y los votantes potenciales que hay en esos dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano. Insisto en el punto, aunque la ley dice que los partidos políticos no pueden intervenir o no deberían intervenir en los próximos comicios para elegir ministros, jueces y magistrados, usted sabe que es virtualmente imposible que esa prohibición tenga un efecto práctico y real. ¿Por qué? Pues porque no se puede disasociar que algunos de los candidatos postulados tengan simpatía por algún partido y que esa simpatía pues sea correspondida por el voto de quienes militan o simpatizan con los partidos políticos en los estados en donde viven. En este caso, por ejemplo, en Nuevo León y Jalisco hay en suma 14.132.593 personas. Esa es la población junta total de Jalisco y Nuevo León, que representaría el 11.21% de toda la población de la República. No es una cantidad despreciable, pero tampoco es algo como para pensar que eso le dé alguna ventaja a Movimiento Ciudadano y a sus simpatizantes en la próxima contienda para elegir al personal o a los funcionarios del Poder Judicial. Y otro dato también importante. En estas dos, en estas dos entidades federativas, Jalisco y Nuevo León, de acuerdo con la lista nominal que en el mes de octubre del 2024 suma más de 98 millones de potenciales votantes, los mismos más o menos que sumó en los comicios del pasado 2 de junio, el corte de la lista nominal que utilizamos como referencia es al 27 de marzo del 2024, que es la lista que se utilizó para los pasados comicios en todo el país. Bueno, pues de acuerdo con esa referencia, los votantes potenciales que están en los estados de Jalisco y Nuevo León son 11.098.000 ciudadanos con credencial para votar, lo que representa que en estos dos estados podría participar en los comicios el 11.27% de la población de todo el país perdón, el 11.21% de la población de todo el país y el 11.27% de todos los votantes potenciales de la República. Esa es, de manera muy clara, concreta y relativa, la fuerza con la que un partido como Movimiento Ciudadano podría llegar a la contienda de funcionarios del Poder Judicial. Ese es el grado de influencia que podría tener. Y nada más como una ilustración, en la diapositiva 16 vemos lo que le señalaba hace un momento, que 12 de los 14 distritos electorales de Nuevo León están en la zona metropolitana de Monterrey y ahí ve usted ilustrado cómo 6 se los lleva la coalición morenista y otros 6 se los lleva la coalición panista en la zona metropolitana de Monterrey. Y luego en la diapositiva 17 vemos lo que sucedió en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se concentran 12 de los 20 distritos electorales de todo el estado de Jalisco. En esta zona metropolitana, Morena y sus aliados ganaron 10 de 12 diputaciones federales de mayoría relativa. Eso nos da una idea de que aún gobernados por MC, Jalisco y Nuevo León,
el Partido Naranja no está en la mejor posición para tratar de influir en la elección de los funcionarios del Poder Judicial. Habrá, de acuerdo con lo que establece el artículo 507 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serias restricciones en las campañas para ministros, magistrados y jueces. Se advierte en este artículo que queda estrictamente prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta ley y se presumiría como indicio de presión al electorado para obtener su voto. Es decir, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, se permite que alguien pueda coaccionar el voto con algún regalo o promesa de regalo. Sobre la propaganda de candidatos a ministros, magistrados y jueces, el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente: la difusión de propaganda electoral solo será impresa en papel, la cual deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o para el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas, y deberá suspenderse o retirarse 3 días antes de la jornada electoral. Es decir, no se va a permitir que se imprima propaganda en plásticos, solamente en papel para que sea reciclable. Otro elemento que definirá la potencial influencia de los partidos políticos en los comicios para renovar al Poder Judicial es la aplastante victoria que Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México obtuvieron al ganar los 2 senadores de mayoría relativa en 30 de los 32 estados del país. La oposición, PAN, PRI, PRD, solo alcanzó victorias de mayoría relativa en los comicios de senadores en Querétaro y Aguascalientes. Como sea, por el número de victorias que se llevaron Morena y sus aliados, evidentemente en esos estados, la presencia de estos partidos y los candidatos que potencialmente pudieran estar identificados con ellos o simpatizaran con ellos, pues indudablemente que tendrían un respaldo electoral mucho más sólido. Y vea usted la diapositiva número 21 para que se dé una idea de la influencia y la fuerza que Morena y sus aliados van a tener en 30 de 32 estados. Porque aunque se insiste en la ley que está prohibida la participación de los partidos políticos en las elecciones de funcionarios judiciales, inevitablemente la fuerza política se va a reflejar en favor de alguien. Aquí vemos que en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí, todas las diputaciones de mayoría, 2 por cada estado, se las llevaron Morena y sus aliados. Vemos que en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo sucedió lo mismo. Todas las senadurías de mayoría relativa, 2 senadurías de mayoría relativa por estado, todas se las llevaron Morena y sus aliados. Y finalmente, en la diapositiva 23 vemos que en los últimos estados que mencionamos, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Colima, Estado de México y Michoacán, en esos estados ganó Morena y sus aliados, y solamente en Querétaro y Aguascalientes ganaron los candidatos a senadores de mayoría relativa de la coalición PAN-PRI-PRD. Todo esto son elementos que tendrán peso muy importante en los comicios de funcionarios del Poder Judicial el domingo 1 de junio del 2025. Es inevitable que la información sobre los candidatos a ministros, magistrados y jueces se transmitirá principalmente de persona a persona, porque el artículo 509 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales explica lo siguiente: queda prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Y además, establece este mismo artículo
que las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o ampliar los contenidos. Es decir, se pueden promover en redes sociales, pero sin pagar como publicidad con dinero. Sin embargo, a los candidatos a cargos en el Poder Judicial durante los comicios del domingo 1 de junio del 2025, sí les corresponderán algunos minutos en los tiempos oficiales de radio y televisión de los que dispone el Estado. Usted sabe que el Estado tiene tiempos oficiales en radio y televisión. Bueno, pues esos tiempos oficiales se van a distribuir entre los candidatos que queden registrados para la contienda de ministros, magistrados y jueces en todo el país. El artículo 517 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo aclara de la siguiente manera. Durante el lapso legal de campaña, el instituto administrará y gestionará el acceso a los tiempos del Estado que correspondan en radio y televisión, los monitoreos y mecanismos para verificar el cumplimiento de los tiempos de radio y televisión estarán a cargo del instituto. Es decir, va a haber radio y televisión gratis para los candidatos a ministros, magistrados y jueces, pero el tiempo va a ser administrado directamente por el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, aún a pesar de las restricciones que impone la ley, aun cuando la ley electoral dice que los partidos políticos y los gobiernos federal, estatal y municipales no podrán participar en los comicios para funcionarios del Poder Judicial, ni en favor ni en contra de alguno o de algunos, pues es inevitable llegar a la conclusión de que si Morena gobierna 24 de las 32 entidades del país, que si la presidenta Claudia Sheinbaum ganó en 31 de 32 estados de la República y solo perdió en Aguascalientes, si es evidente que Morena ganó las senadurías de mayoría relativa en 30 de 32 estados de la República, todo eso inevitablemente se va a reflejar en los comicios para funcionarios del Poder Judicial el domingo 1 de junio del 2025. Será inevitable que los partidos políticos influyan o traten de influir en la elección de ministros, magistrados y jueces. Por su fuerte presencia de gobierno, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México tendrán mucha mayor penetración en el ánimo de los votantes que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Y, por lo tanto, es casi natural que en los comicios para funcionarios federales del domingo 1 de junio del año próximo, Morena y sus aliados tengan un mayor peso en el respaldo, aún de manera indirecta y soterrada, de muchos de los candidatos que van a estar en la contienda. Y además, los comicios del domingo 1 de junio del 2025 son parte de las promesas que los candidatos de Morena hicieron en la campaña, son parte del proceso del Plan C que proponía darle mayoría calificada a Morena en las cámaras de diputados y senadores y en los congresos de los estados, justamente para que se llevaran a cabo las reformas que ahora permitirán la elección de ministros, magistrados y jueces. Y bueno, con esto concluimos hoy puntos y comas. Buenas noches, descansen ustedes.